Gracias, estimado colega, por ese reporte y para seguir conversando acerca de la actividad que hoy estamos conmemorando a nivel mundial, exactamente en 120 países, entre los cuales está incluida nuestra bella nación. Hoy nos honra con su presencia en el set de la revista De Sol a Sol el doctor Eddie Cepeda Cruz, quien es médico asistencial y también médico clínico. Gracias por acompañarnos, doctor, en la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Gracias a ustedes por el espacio, la oportunidad de dirigirnos a la población en general, puesto que es un tema de mucha sensibilidad, es un problema de salud pública y pues transmitir la información a la población en general creemos que tiene un impacto muy severo, muy importante para que todos sepamos de qué estamos hablando y qué es lo que podemos hacer o tenemos que hacer una vez que nos enfrentemos a ello. Doctor, ¿qué síntomas debe presentar un paciente para que sea diagnosticado o diagnosticada con Alzheimer? Comúnmente siempre se ha dicho que el síntoma puntual para decir que una persona tiene manifestaciones de demencia o de Alzheimer es la memoria. Vamos a aclarar esos dos conceptos. Anteriormente, unos 3, 4 años antes, se hablaba de demencia, Alzheimer sinónimo de demencia. Demencia es un término muy estigmatizante, por tanto, ahora decimos deterioro cognitivo. ¿Qué significa deterioro cognitivo? Cuando la persona va perdiendo capacidades funcionales en lo que se refiere a su memoria inmediata, tardía, a la concentración, al comportamiento, a la conducta, a la independencia de ser él mismo. Y como sus capacidades de cerebro, que es el régimen, el que gobierna todo el cuerpo, están alteradas por algún tipo de situación, entonces la persona se vuelve dependiente de otros para poder realizar las actividades que comúnmente cualquier individuo hace: comer, vestirse, bañar, platicar, pasear, etcétera. Entonces es una enfermedad que daña el cerebro como órgano, que es el principal para hablar, para reír, para comer, para sentir emociones, daña el cerebro y la persona entonces va perdiendo sus funciones y lamentablemente hay un término que se llama la involución del ser humano, es decir, vuelve a ser niño, a depender totalmente de alguien que lo cuide, que lo bañe, que lo alimente, etcétera. Entonces, es un problema severo dentro de la salud pública, es un impacto socioeconómico y emocional muy importante dentro de la familia que tiene una persona con Alzheimer. Por tanto, es una enfermedad que hay que prestarle mucha atención, puesto que todos vamos a llegar a la tercera edad. Y el único factor conocido de riesgo para que a cualquiera le dé Alzheimer es pasar la barrera de los 60 años, 60, 65 años. Cayendo en esa época, toditos corremos el riesgo, unos más que otros en dependencia de ciertos factores de riesgo. Pero eso es lo lamentable, lo severo de esta enfermedad, que no solo afecta a la persona que tiene la enfermedad, afecta a todo el núcleo familiar, porque las 24 horas del día significa estar atento a esta persona que no sabe quién es, no sabe lo que hace, y entonces hay que estarla atendiendo para todas sus necesidades básicas. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento se sugiere médicamente hablando para la persona que oficialmente ya es una paciente o paciente de Alzheimer? Se conocen dos tipos de estrategias para atender a una persona con Alzheimer. Vamos a decir, las terapias farmacológicas, que son los medicamentos, por un lado, y las terapias no farmacológicas, que no son medicamentos, pero que tienen un impacto tan importante como los medicamentos. Entonces, hasta el momento, los medicamentos que se conocen en el mundo y que los tenemos en el país, la mayoría, no los últimos, vamos a hablar un poco de los últimos después, no curan la enfermedad. ¿Qué es lo que hacen? Estabilizar al paciente, evitar que sea muy acelerado el proceso de degradación de la persona.
Esos medicamentos tratan de mejorar la función de las neuronas. Las neuronas son estructuras en el cerebro, digamos que este es el cerebro, se comunican unas con otras y transmiten la información una a otra. Pero ¿qué pasa si yo agarro este florero que es de plástico, pues, y le hago así? Entonces esta maraña no permite que haya transmisión de neurona en neurona. Entonces el medicamento, en teoría, lo que se maneja hasta hoy es que mantengan su estructura normal para que se pase la información de una a otra. No ha tenido un impacto mayor el uso de esos medicamentos, pero bueno, al menos garantiza que la persona esté estable, tranquila, relajada y que pueda estar ahí con nosotros en la sala y pueda convivir un poco más. Esas son las terapias medicamentosas. Hay 4 tipos de medicamentos, no los vamos a mencionar, pero sí existen en el país, los usamos, pero repetimos, no curan, solo mejoran un poco. Actualmente hay en estudio unos tratamientos que son demasiado caros, son prohibidos prácticamente. Imagínense que un año de tratamiento cuesta $26,000 y apenas mejora en un 26% el avance de la enfermedad. Son los famosos anticuerpos monoclonales que incluso muchos se han usado en problemas reumáticos, en el COVID, etcétera. Eso es prohibido para este país, además que no hay mayor evidencia todavía y muchas reacciones adversas. Pero entonces, por otro lado, hablemos de las terapias no farmacológicas, que tienen un impacto importante dentro de la mejora o de la estabilidad del paciente. Estamos hablando de ¿qué? De tratamiento de terapia cognitiva, es decir, mejorar su memoria, su concentración, su relajación, ponerle musicoterapia, ludoterapia, terapias de juego, fisioterapia. Ese tipo de terapias que se conocen comúnmente como alternativas tienden a tener un beneficio tan importante como las terapias farmacológicas y son de más bajo costos. ¿Cuál es el problema? La aplicación de esas terapias. Afortunadamente, en nuestro país existen los programas que se llaman de atención de salud mental en cada uno de los departamentos. Si lográramos desarrollar este tipo de terapias no farmacológicas con esas estructuras que ya existen, lograríamos mejorar mucho la calidad de vida del paciente, de su familia y de quien lo cuida. ¿Por qué? Porque tendríamos un paciente más tranquilo, más relajado, no le vamos a estar metiendo pastillas a cada momento y de esa manera mejora su calidad y mejora también la estabilidad de los familiares. ¿Por qué? Porque hay un problema serio cuando nos enfrentamos a esta situación del paciente. La persona se quema, se funde, hay un nuevo síndrome, una nueva enfermedad llamada burnout que hace que la persona pues se tope. Y con las terapias no farmacológicas que desarrollamos, por ejemplo, en la Fundación Alzheimer y además en otro tipo de atenciones privadas, subvencionadas, etcétera, pueden tener un gran impacto. Finalmente, doctor Cepeda, ¿cuál es la misión que tiene en nuestro país la Fundación Alzheimer de Nicaragua? Fundación Alzheimer de Nicaragua nace en septiembre del 2001, es decir, 22 años de trabajo continuo, constante, como organización que aglutina a familiares, a cuidadores y a pacientes, y a la red de médicos o de amigos que apoyan a la fundación. ¿Cuál es nuestro trabajo? Garantizar atender al paciente en lo posible, pero sobre todo a la familia y a quien lo cuida. ¿Para qué? Para que estas personas logran desarrollar resiliencia y poder soportar lo que significa atender a una persona con Alzheimer. Y vamos a hacer aquí una pequeña diferencia entre atender a una persona con Alzheimer, por ejemplo, o atender a un niño con discapacidad, pongamos Down, PCI, etcétera. Culturalmente se acepta más en la población, en la comunidad, etcétera, por ejemplo, atender a un niño que tiene un problema X y que tiene que depender completamente de alguien que lo cuide. Le cambiamos el pañal, le limpiamos el vómito y todo, y nosotros no tenemos ningún problema. Pero cuidar a alguien de la tercera edad con Alzheimer, que hizo pipí, que hizo pupú, que se zapó el pantalón, eso nos provoca culturalmente, lamentablemente, un rechazo, un desagrado, etcétera. Entonces, esas diferencias es importante tomarlas. Entonces, el enfoque del manejo, ¿cuál es? Garantizar que haya calidad de vida, que haya dignidad en la persona que tiene Alzheimer, que se logre insertar en lo posible, integrar socialmente en su familia, en su comunidad,
Y que además de eso la familia no se desgaste, no se canse ni el cuidador, para evitar entonces secuelas, porque ya sabemos que estas personas que cuidan Alzheimer, pacientes con Alzheimer, personas con Alzheimer, van a tener ansiedad, depresión, hipertensión, diabetes, etcétera, por el desgaste que sufren. Entonces, ¿qué otra cosa importante tenemos que hacer? Decimos que no hay tratamiento que cure. El Alzheimer no mata al paciente. Lo que mata al paciente más bien es la descompensación de las enfermedades crónicas. Y una de nuestras misiones es garantizar la atención a las comorbilidades. Por lo general son personas mayores, son hipertensas, son diabéticas, son asmáticas, etcétera. Entonces, esas enfermedades, si no las controlamos bien, van a descompensar al paciente y sí van a ponerlo en una situación de riesgo. ¿Cuál sería el riesgo de tener Alzheimer como causa de mortalidad? Que bueno, recordemos, son personas que no logran concentrar bien sus ideas, salen a la calle, pueden cruzar lo levanta un carro, un carretón de caballo, etcétera. Entonces, eso sí, pero no es una causa en sí, el Alzheimer como causa de mortalidad. Doctor Eddie Cepeda, gracias por habernos acompañado en el marco conmemorativo del Día Mundial del Alzheimer. Ahora es el momento indicado para hacer una breve pausa comercial y cuando retornemos, más sorpresas en la revista De Sol a Sol.